Si alguna vez viajas a los pueblos alejados de Tlaxcala y ves ajos esparcidos en los marcos de las ventanas o tijeras abiertas en forma de cruz debajo de las cunas de los bebés, no hagas preguntas y, sobre todo, no te rías de sus creencias. Los lugareños no están protegiendo a sus hijos de los mosquitos ni de los ladrones. Se están escondiendo de las tlahuelpuchis, mujeres que de día parecen vecinas comunes, pero que de noche se arrancan las piernas, se transforman en aves monstruosas y se alimentan de lo más puro que existe. Si escuchas un aleteo pesado en el techo de tu casa, ya es tarde. Valeria y su esposo Mateo acababan de mudarse a una hermosa cabaña remodelada a las afueras de un pequeño municipio agrícola en Tlaxcala. Buscaban aire fresco tras el nacimiento de su primera hija, Leo, de apenas 3 meses. El entorno estaba rodeado de inmensos campos de maguey y un silencio que, al principio, les pareció un regalo divino tras años de caos en la capital. Sin embargo, la actitud de los pocos vecinos era muy inquietante. Una anciana que vendía tortillas se acercó a Valeria el tercer día y, sin decir aguabá, le entregó un pequeño costalito de tela con un fuerte olor a metal y hierbas podridas. Póngaselo a la niña en el pecho. Huele a leche fresca y a ella le gusta mucho la leche fresca, murmuró la anciana antes de persignarse y alejarse rápidamente. Valeria, ofendida, tiró el costal a la basura pensando que era una superstición ridícula. En la segunda semana, el idílico silencio del campo comenzó a corromperse. Alrededor de las 2 de la madrugada, Valeria se despertó al escuchar un sonido macabro en el techo de lámina de la cabaña. No era el repiqueteo de la lluvia ni las pequeñas garras de una zarigüeya. Era un sonido rítmico, pesado y húmedo. Toc, 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 como si alguien estuviera caminando allá arriba apoyándose sobre 2 muñones de carne viva. Mateo estaba profundamente dormido a su lado. Valeria se levantó descalza, sintiendo el suelo helado. El sonido en el techo se detuvo exactamente encima de la habitación de la bebé. A través de la ventana del pasillo, una niebla espesa y luminiscente comenzó a filtrarse por debajo de la puerta del cuarto de Leo. Olía a azufre, a sangre vieja y a plumas mojadas. Valeria intentó abrir la puerta, pero la perilla estaba trabada desde adentro, congelada al tacto. El llanto de su hija, que apenas comenzaba, se cortó de tajo, reemplazado por un siseo gutural y espeluznante. Presa de un terror maternal absoluto, Valeria retrocedió, tomó un pesado florero de cerámica del pasillo y golpeó la cerradura con todas sus fuerzas hasta hacerla ceder. La puerta se abrió de golpe. La temperatura dentro del cuarto era insoportablemente gélida. La luz de la luna que entraba por la ventana perfilaba una escena salida de la peor de las pesadillas. Sobre la cuna de Leo no había un animal común. Era una criatura grotesca. Tenía el cuerpo encorvado de un guajolote gigante, cubierto de un plumaje negro y aceitoso del cual emanaba aquella extraña niebla. Lo más aterrador era su cabeza. No tenía pico. Tenía el rostro arrugado y pálido de una mujer anciana, con los ojos inyectados en sangre y una boca anormalmente grande, llena de colmillos afilados como agujas que escurrían un hilo de saliva oscura hacia el cuello de la bebé. Al verse interrumpida, la criatura giró su cuello con un crujido antinatural. Soltó un graznido ensordecedor que hizo estallar el foco del techo. Valeria, gritando con una furia salvaje, se abalanzó sobre el monstruo. La tlahuelpuchi la golpeó con un ala dura como el hierro, rasgándole el brazo, y en un parpadeo saltó rompiendo la ventana cerrada, perdiéndose en la negrura de la noche. Mateo despertó por el estruendo de los cristales, encontrando a Valeria abrazada a su hija en el suelo. Leo estaba a salvo, pero la familia empacó esa misma madrugada para huir del pueblo para siempre. Al salir, pasaron a dejar las llaves a la dueña de la propiedad, una mujer muy respetada en la comunidad. Valeria le entregó las llaves temblando y notó algo que le heló la sangre por completo. La dueña le sonreía amablemente, pero tenía el rostro lleno de rasguños recientes y el brazo izquierdo fuertemente vendado. ¿Tú qué harías si vieras a esta criatura en tu casa? Suscríbete y no apagues la luz esta noche.
Si alguna vez te adentras en los pequeños poblados de la selva yucateca y a mitad de la madrugada escuchas el sonido de pezuñas caminando sobre el techo de tu cuarto, por lo que más quieras, no te asomes a la ventana. Los abuelos mayas advierten que no se trata de un animal perdido, es el huaychivo, un brujo oscuro que ha vendido su alma para caminar en dos patas bajo la piel de una bestia putrefacta. Si cometes el inmenso error de mirarlo a los ojos, su maldición te pudrirá en vida. Cierra los ojos y reza. Rodrigo, un arquitecto de la Ciudad de México, viajó a un municipio remoto cerca de Valladolid para supervisar la construcción de un cenote ecoturístico. Cansado del calor sofocante, rentó una cabaña aislada en el borde de la espesa selva. El primer día, los albañiles locales le advirtieron muy serios que no dejara comida fuera y que, si escuchaba el balido de una cabra enferma por la noche, apagara de inmediato todas las luces. Rodrigo, siendo un hombre de ciencia, se burló de las supersticiones, atribuyéndolas a la ignorancia. Esa misma noche, una tormenta tropical azotó la región, cortando por completo el suministro eléctrico. Aislado y sumido en una oscuridad impenetrable, Rodrigo encendió una pequeña lámpara de queroseno para leer unos planos en la sala de la cabaña, cuando un olor nauseabundo a azufre y pelo mojado inundó el ambiente. De repente, el sonido constante de la lluvia fue interrumpido por un crujido sordo en el porche de madera de la cabaña. Eran pasos lentos y pesados, clac, clac, clac. Sonaban exactamente como las pezuñas de un animal grande, pero la cadencia era espantosamente bípeda y humana. Rodrigo se quedó completamente inmóvil, sintiendo cómo el pulso le taladraba los oídos y el sudor frío le recorría la espalda. La luz de su pequeña lámpara parpadeó, casi apagándose por la corriente de aire helado que se filtraba por las rendijas. Una enorme silueta encorvada se proyectó contra la fina cortina de la ventana principal. La criatura se detuvo justo frente al cristal y soltó un balido. Pero no era el sonido natural de un animal, era un alarido agudo, gorgoteante y distorsionado, que sonaba como el lamento de un hombre anciano ahogándose. Rodrigo tomó un machete oxidado. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. Alguien estaba intentando entrar. La madera podrida de la puerta principal cedió con un estallido violento, arrancando la cerradura de cuajo. Un relámpago iluminó el umbral, revelando la espantosa abominación que aguardaba afuera en medio de la tormenta. No era un hombre disfrazado, ni un animal enfermo. Era una bestia de casi 2 metros de altura, cubierta de pelo negro, rígido y enmarañado. Sus patas traseras eran las de un chivo gigantesco, pero su torso y sus brazos, anormalmente largos y huesudos, parecían los de un ser humano desnutrido, terminando en garras afiladas. Lo más aterrador era su rostro, un hocico deforme del que escurría una espuma negruzca y 2 ojos rojos inyectados en sangre que brillaban como brasas ardientes. El huaychivo clavó su mirada demoníaca directamente en Rodrigo. Un terror primario e indescriptible le paralizó los músculos. El monstruo dio un paso al interior, babeando, y abrió sus fauces para emitir una risa gutural y burlona que heló el alma del joven. Cuando la bestia se abalanzó sobre él con las garras extendidas, Rodrigo reaccionó por puro instinto animal, arrojándole la lámpara de queroseno encendida directamente al pecho. El fuego estalló de inmediato sobre el pelaje aceitoso de la criatura. El monstruo huyó lanzando horribles alaridos, perdiéndose en la oscuridad de la selva. A la mañana siguiente, Rodrigo renunció a la obra y corrió a la terminal de autobuses del pueblo. Mientras esperaba temblando, vio llegar a uno de los chamanes más ancianos y respetados de la comunidad. El viejo lo miró fijamente a los ojos con una sonrisa macabra. Rodrigo sintió que el mundo daba vueltas. El anciano tenía el torso y los brazos completamente cubiertos de quemaduras severas, hechas la noche anterior. ¿Te atreves a viajar a la selva maya de noche? Dale like, suscríbete y nunca abras la puerta de madrugada. Si alguna vez acampas en la densa región de los Tuxtlas, en Veracruz, y escuchas la risa cristalina de un niño pequeño jugando cerca del río a la medianoche, por lo que más quieras, no intentes buscarlo. No es un niño perdido.
Los lugareños saben que el infierno tiene guardianes y en esta selva se les conoce como chaneques. Olvida la imagen tierna de los cuentos de hadas. Estas son deidades oscuras y primitivas. Si los haces enojar, te perderás en el bosque para siempre. Pero si les agradas, es mucho peor. Se robarán tu tonal, tu propia alma, y dejarán tu cuerpo completamente vacío. Arturo era un biólogo escéptico de la capital que viajó a la reserva de la biosfera veracruzana para documentar el comportamiento de felinos nocturnos. Instaló su campamento cerca de una cascada aislada, ignorando las súplicas de su guía local, un hombre mayor que se negó a pasar la noche allí, argumentando que el aire olía a tierra de panteón. Antes de huir, el guía dejó un cuenco con agua y tabaco crudo como ofrenda de paz. Arturo, riéndose a carcajadas de la superstición, pateó el cuenco al montar su tienda de campaña, derramando el agua sobre las raíces de un árbol milenario. Esa misma tarde, las baterías de todas sus cámaras trampa, recién cargadas, se drenaron al 0% en cuestión de segundos, y un silencio sepulcral, totalmente antinatural para la vibrante selva, envolvió el campamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, Arturo despertó sobresaltado. El aire dentro de la tienda estaba tan gélido que podía ver el vapor de su propia respiración, algo climáticamente imposible en el sofocante calor de Veracruz. Afuera, la maleza crujía con el inconfundible sonido de pasos apresurados. Plas, plas, plas. Sonaban exactamente como pies descalzos y mojados corriendo en círculos alrededor de su lona. Arturo encendió su linterna temblando. Agarró un machete y contuvo el aliento. De repente, una de las cámaras trampa exteriores, que supuestamente estaba arruinada, emitió el agudo pitido del sensor de movimiento. Arturo abrió su computadora portátil de inmediato para revisar la transmisión. En la pantalla monocromática vio una silueta diminuta, de no más de 60 centímetros de altura, agachada husmeando los restos del cuenco de barro. La criatura se giró lentamente hacia el lente. Tenía el cuerpo regordete de un infante, pero su rostro era el de un anciano decrépito, lleno de arrugas y odio. Lo más espeluznante, sus pies estaban torcidos hacia atrás. La sangre de Arturo se congeló cuando escuchó un susurro gutural y rasposo proveniente del otro lado de la delgada tela de su tienda, justo a centímetros de su oído. «Me tiraste mi agua. Ahora tengo mucha sed». El cierre de la entrada principal comenzó a bajar lentamente por sí solo, diente por diente. Arturo retrocedió arrastrándose, empuñando el machete, incapaz de emitir un solo sonido por el pánico que le estrangulaba la garganta. La lona se abrió de golpe, revelando la negrura absoluta de la selva. Allí estaba parado el chaneque. Sus ojos carecían de pupilas. Eran 2 esferas lechosas que brillaban en la penumbra. La criatura no lo atacó con garras ni golpes. Simplemente abrió su boca anormalmente grande, revelando hileras de dientes negros, e inhaló con una fuerza sobrenatural. Arturo sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones violentamente. Una presión invisible le aplastó el pecho contra el suelo. Un frío mortal invadió sus venas mientras sentía, de manera vívida y espantosa, como una parte vital de su propia conciencia y memoria era arrancada de su interior y absorbida por la entidad, que comenzó a reír con la voz de un niño feliz. 3 días después, una cuadrilla forestal encontró a Arturo. Estaba sentado en posición fetal junto a la cascada, físicamente intacto, pero completamente catatónico. Tenía el cabello blanco y la mirada vacía. Los médicos lo diagnosticaron con daño neurológico por un supuesto virus tropical. Sin embargo, al revisar la única cámara que funcionó esa noche, no encontraron ningún virus. En el último video se ve a Arturo durmiendo plácidamente, mientras aquella asquerosa criatura está sentada sobre su pecho, acariciándole el rostro y tragándose una espesa niebla blanca que sale de su boca. ¿Dejarías una ofrenda en el bosque o te arriesgarías? Suscríbete para más terror real. Si alguna vez visitas el histórico y lúgubre Panteón de Belén en el corazón de Guadalajara, notarás de inmediato un árbol gigantesco, de tronco retorcido que destroza desde adentro una de las tumbas más antiguas.
Los guías turísticos te dirán que es seguro, que la leyenda del vampiro europeo enterrado en ese mismo lugar en el siglo XIX es solo un cuento anticuado para asustar niños. Pero debes saber una regla vital. Nunca te acerques de noche y por lo que más quieras, jamás cortes su corteza. Si lo haces, no brotará savia, sino sangre humana fresca, y lo que duerme entre sus raíces despertará con hambre. Diego, un estudiante de arquitectura obsesionado con el arte macabro, decidió saltarse la reja del panteón una noche de octubre para fotografiar los majestuosos mausoleos sin las molestas multitudes de turistas. Iba acompañado de su novia, Sofía, quien desde el momento en que sus pies tocaron el suelo sagrado sintió una opresión asfixiante en el pecho. El Panteón de Belén de madrugada no es un lugar silencioso. El viento choca contra las criptas creando un silbido agudo similar a lamentos ahogados. Diego, ignorando por completo la incomodidad de Sofía, se dirigió directamente hacia la tumba de piedra donde, según el mito, yace el monstruo clavado con una estaca de madera. Al acercarse al inmenso árbol, la linterna de su cámara parpadeó. La temperatura cayó tan drásticamente que el aliento de ambos se materializó en una espesa niebla blanca. El pánico comenzaba a instalarse. Sofía suplicó regresar, pero Diego, cegado por la ambición de conseguir la fotografía perfecta, sacó una navaja táctica de su mochila. «Quiero ver si el mito es real», susurró clavando la hoja metálica profundamente en el tronco arrugado del viejo árbol. El cementerio entero pareció estremecerse. Un crujido ensordecedor provino de las profundidades de la tierra, haciendo vibrar las lápidas cercanas. Diego sacó la navaja y, al iluminar la herida en la corteza, se quedó sin aliento. Un líquido espeso, caliente y de un rojo carmesí comenzó a escurrir manchando la tumba. Olía a hierro y a carne podrida. De pronto, un viento antinatural sopló, apagando las linternas y dejándolos en tinieblas absolutas. En el silencio, un sonido espeluznante rompió la calma, el crujir de madera astillándose desde abajo, como si algo estuviera empujando las raíces para salir. Sofía sintió que una mano helada, de dedos anormalmente largos y uñas afiladas, le acariciaba la nuca. Intentó gritar, pero la voz se le ahogó al escuchar un susurro gutural y húmedo directamente en su oído. La luz de la luna llena perforó las nubes, revelando una escena de puro terror. Las raíces del gigantesco árbol se estaban moviendo, retorciéndose como serpientes en la tierra para abrir paso a un agujero oscuro. De esa grieta no emergió un ser humano, sino una criatura escuálida, de piel grisácea casi translúcida, pegada a los huesos. Sus ojos eran dos pozos de completa oscuridad, y su mandíbula se desencajó mostrando hileras de colmillos amarillentos. El ser no caminaba, se arrastraba sobre el suelo como una araña gigante. Antes de que Diego pudiera retroceder, la entidad se abalanzó sobre él con una velocidad imposible. Un alarido desgarrador hizo eco en todo el panteón, mientras el monstruo hundía sus dientes en el cuello del joven, levantándolo del piso con una fuerza demoníaca. Sofía, paralizada por el shock, cayó de rodillas. Vio cómo el árbol absorbía la sangre que salpicaba las raíces, sus hojas agitándose con excitación macabra. El vampiro soltó el cuerpo inerte de Diego, que cayó como una muñeca rota, y giró su horrible rostro hacia Sofía, lamiéndose los labios con una sonrisa sádica. A la mañana siguiente los guardias encontraron a Sofía vagando por las criptas, balbuceando incoherencias, con el cabello completamente blanco por la impresión. La policía buscó a Diego por semanas sin éxito. Concluyeron que él había escapado. Sin embargo, si visitas hoy el árbol del vampiro y miras con detenimiento la parte alta del tronco, notarás algo perturbador. Entre la gruesa y oscura corteza se ha formado un nudo de madera que tiene exactamente el rostro de Diego, con la boca abierta en un grito silencioso y eterno. ¿Te atreverías a visitar este panteón de noche? Dale like, suscríbete al canal y cuidado con las sombras. Si alguna vez conduces por la serpenteante carretera de La Rumorosa, en Baja California, notarás que el viento choca contra las inmensas formaciones rocosas, produciendo un silbido agudo y aterrador. Los lugareños afirman que no es el viento, sino los gritos perpetuos de quienes perdieron la vida en sus curvas. Pero existe una regla mucho más oscura que cualquier trailero veterano conoce a la perfección. Si tu motor se apaga de la nada a mitad de la madrugada y una niebla espesa cubre el asfalto, por lo que más quieras, no mires hacia las rocas. Si ves que las sombras se mueven, cierra los ojos y reza. Javier
Era un trailero con más de 15 años de experiencia recorriendo las rutas más hostiles del norte de México. Nunca había creído en fantasmas ni demonios, confiaba ciega y únicamente en la mecánica de su pesado camión. Una noche de noviembre, presionado por entregar un cargamento urgente en Mexicali, decidió cruzar el tramo más traicionero de la Rumorosa pasadas las 2 de la madrugada. El clima cambió drásticamente en cuestión de minutos. Una niebla gélida y antinatural descendió de la montaña, envolviendo la vía en una oscuridad opresiva. De pronto, sin previo aviso, ni fallas en el tablero, el sistema eléctrico del tráiler murió por completo. Los potentes faros se apagaron de golpe y el motor dejó de rugir, dejando a Javier sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el aullido del viento contra el parabrisas helado. Atrapado en medio de la nada, Javier tomó su radio de banda civil para pedir auxilio a otros conductores. Sin embargo, en lugar de la habitual estática, escuchó un murmullo distorsionado, como si decenas de personas estuvieran susurrando al unísono en un idioma arcaico e incomprensible. La temperatura en la cabina cayó tan bruscamente que el aliento de Javier formaba espesas nubes blancas. A través del cristal empañado, el viento pareció detenerse por un segundo y un sonido espeluznante rompió la calma. Pasos pesados y descalzos caminando sobre la grava del acotamiento, acercándose lentamente hacia él. Javier agarró una pesada llave de cruz, sudando frío. La niebla se arremolinó y una silueta absurdamente alta, de casi 3 metros, se recortó contra la tenue luz lunar. No tenía proporciones humanas. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo y su cabeza estaba inclinada en un ángulo grotesco, observando fijamente el interior del camión. La entidad levantó un brazo descarnado y golpeó la ventana con un solo dedo. Tac, tac, tac. El sonido retumbó directamente en el cráneo de Javier. Paralizado por el terror puro, observó cómo el rostro de la criatura se pegaba al cristal. Carecía de ojos, solo tenía una piel grisácea y estirada sobre el hueso, y una boca enorme que se abrió para revelar filas de dientes podridos. De repente, el monstruo imitó a la perfección la voz de Javier, gritando desde afuera con tono de agonía: «Abre la puerta, por favor, ayúdame que me estoy congelando». Era su propia voz suplicando. El pánico lo cegó por completo. La criatura, enfurecida por el rechazo, comenzó a sacudir el tráiler de 40 toneladas con una fuerza titánica como si fuera un simple juguete de plástico. Los cristales empezaron a crujir. Javier cerró los ojos con todas sus fuerzas, apretó la herramienta contra su pecho y comenzó a rezar a gritos. Sintió que el camión se inclinaba hacia el abismo, justo cuando el parabrisas estalló y un viento con olor a podredumbre lo golpeó. El motor rugió violentamente, devolviendo la luz y la vida al vehículo. Javier pisó el acelerador hasta el fondo, huyendo de aquella zona maldita sin atreverse a mirar por los espejos. Llegó a la ciudad de Mexicali al amanecer, temblando incontrolablemente. Al bajarse en una gasolinera para pedir ayuda, miró su celular y luego el calendario digital del establecimiento. Su mente se quebró en ese instante. No había pasado una sola noche en la Rumorosa. Habían pasado exactamente 3 semanas desde que se quedó varado y su familia ya lo había dado por muerto. ¿Conoces alguna carretera embrujada en tu país? Deja tu experiencia en los comentarios, dale like y suscríbete para más pesadillas reales.